Oye, pues qué gusto me da. Yo soy egresada de ahí, de su escuela. También es compañera de Ardillas, maestra. Sí, también ¿De la soy licenciatura en Exatec. turismo o de la sistema de administración, por ejemplo? Se llamaba Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas con especialidad en restaurantes, hotelería y restaurantes. Ay, eso hubiera estado muy bonita. Me hubiera gustado estudiar. Sí, así está el título. Pero luego como que la quitaron la carrera y ya después la regresaron ya como gestión, ¿verdad? ¿Así es su carrera de usted? Nuestra materia se enfocó más en el tema cultural. Actualmente vemos, por ejemplo, historia del arte mexicano, gastronomía. Nosotros llevamos la especialidad de cultura y gastronomía mexicana. Ah, qué bonito. Sí, entonces, bueno, si les soy sincero, a la persona me hubiera gustado más estudiar temas administrativos, pero pues ahora sí que la carrera ha sido muy bonita y ha sido muy interesante. Pues sí, pero fíjate que al final, digo, la parte administrativa la puedes tú aprender, ¿no? Y en la experiencia y todo. Pero siempre esos énfasis como el que ustedes eligieron te Ujú. hace más sensible, Ah, ok. te hace más reflexivo, más cuidadoso pues, con todo lo que el turismo utiliza. Ujú. Y eso creo que es importante. Ok. Para comenzar la entrevista, maestra, y perdón que que la interrumpa de golpe, ¿verdad? ¿Le gustaría presentarse, por favor? Si no es mucha molestia. Claro, ¿sí estás grabando ya o no? Sí, No ya está veo. grabando, maestra. Sí. Ah, ok. Bueno, yo soy Irma Suárez Rodríguez, soy profesora investigadora del programa de Turismo Sustentable en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto es en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, y pues ya con algunos añitos viviendo acá en la región. Ujú. Les comentaba hace un ratito, pues que yo soy orgullosamente egresada del Instituto Tecnológico de San Luis. No les voy a decir desde hace cuánto, pero pues siempre con ese cariño, ¿no? De recordar mi alma mater. Claro. Siempre es un gusto que nos atiendan personas y especial por ser egresadas de aquí de nuestro Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Pues para empezar, maestra, nos gustaría preguntarle, ¿qué entiende usted por turismo cultural dentro del contexto aquí de San Luis Potosí? Pues, digamos, en términos generales, ¿verdad? Ujú. El turismo cultural, pues, es aquella, pues, actividad o rama, ¿no? De la actividad turística que permite, pues, esa interacción entre visitante, residente Ujú. y todo lo que forma parte de la vida de ese residente y de lo que formó parte también, ¿no? Entonces estamos hablando de ese encuentro con manifestaciones culturales, Ujú. con expresiones artísticas, con espacios físicos del pasado y presente. Entonces, en el ámbito de San Luis Potosí, pues está clarísimo que tiene todo ese gran legado, ¿verdad? Sobre todo arquitectónico en cuanto a pues los edificios coloniales que hay. Alguna vez se hizo un inventario y se encontró que San Luis Potosí capital era de las ciudades con más edificios coloniales Ujú. en el país. Y pues por lo mismo muchas veces trató de ingresar al tema del Patrimonio Mundial de UNESCO. Desafortunadamente, que ese es otro tema, ¿verdad? Que yo creo que va a venir la pregunta en ese sentido. Desafortunadamente, muchos de esos edificios no fueron cuidados debidamente y no se pudo jamás acceder como ciudad o como centro histórico a patrimonio de la humanidad. Sí estamos en la ruta esta de, ya saben, ¿no? Del Camino de la Plata, pero no como centro histórico como se hubiera querido. Entonces, esos vestigios, digamos, no vestigios, sino pues siguen vivos muchos de esos edificios, Ujú. hacen posible pues el que tenga esa peculiaridad como muchas otras ciudades del centro del país y que ofrecen pues esa espectacularidad, ¿verdad?, de arquitectura. Que no solo es, digamos, esa parte, lo que podría llamar la atención
al visitante, sino pues otras manifestaciones que tienen que ver con el turismo religioso, por ejemplo, que también pues forma parte de la cultura, ¿no? La gastronomía, estos platillos especiales que solo podemos encontrar en San Luis Capital, y pues el tema también del dinamismo actual, ¿no? De los habitantes potosinos. Claro. Nos platicaba, por ejemplo, de la plata, del tema religioso. Estas son expresiones de recursos tangibles e intangibles. ¿Qué implica la preservación del patrimonio en una ciudad que suele ser tan cambiante como lo es San Luis Potosí? Pues sí, las ciudades al final, las ciudades y los pueblos, aunque a veces lo notamos menos o es más lento el cambio, siempre hay un dinamismo, ¿verdad? Pedimos, por ejemplo, en espacios con población indígena, por ejemplo, pedimos que se conserven así como en una burbuja Ujú, y que no cambien y que no usen celular y que no utilicen jeans y que no usen Facebook. Pero ¿por qué? Y al final, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es una dinámica de cambio. ujú, Entonces, aquí yo te voy a decir, bueno, yo no soy antropóloga ni tengo especialidad en sociología ni en nada de estas cuestiones, pero desde mi punto de vista del turismo, pues sí, sí te puedo dar una opinión, ¿verdad? ujú, Este, mucho se critica, por ejemplo, el uso de los espacios naturales y de todas las prácticas culturales en el turismo, porque pues el turismo es un depredador y el turismo, al contrario, ujú, parece que en muchas experiencias, o sea, ujú. muchas sí ha sido, pero en muchas otras también ha sido una mecánica para la conservación y para el cuidado. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tú me preguntabas. Al final, la materia prima para hacer turismo, pues es el patrimonio. Un patrimonio que intenta siempre dividirse en patrimonio natural y patrimonio cultural, pero no porque al final, pues es un patrimonio biocultural. Ah, ok. Entonces, el concepto que utilizamos más va un poquito más allá, que es el geopatrimonio, que tiene que ver con pues, los elementos que dieron forma a nuestro planeta, Sí. la parte geológica, que al final esa parte es la que le da forma al paisaje y por ende a la diversidad cultural. Entonces no come lo mismo, ni se viste igual, ni se transporta igual, ni habla igual una persona que vive en Veracruz y otra que vive en la Huasteca, acá en Ciudad Valles, o ustedes incluso ahí o en el desierto del Sahara. Ujú, Entonces todo ello pues implica siempre una dinámica, ¿no? De interacción entre el entorno y la gente que habita esos espacios. sí. Entonces, ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca desde el área de turismo para la conservación? Pues es el conocer que hay. Hay una frase muy bonita que se le atribuye a una persona en África que dice, lo que no se conoce, no se ama. Y lo que no se ama, no se cuida. No se valora y no se cuida. Entonces, tenemos que empezar, para poder lograr esa conservación, tenemos que empezar por saber qué tenemos. Sí. Muchas de las cosas se han perdido porque las desconocemos. Entonces no le damos ese valor. Y cuando ya las perdimos es cuando chispas, teníamos esto y pues ni modo ya, adiós. Y muchas cosas, como dices tú, pues son intangibles. Ujú, Entonces, en esas prácticas, pues hay todavía más complejidad, ¿verdad? sí. Porque, pues, cómo encapsulamos
una práctica, un baile, una danza, una música, un conocimiento ancestral de medicina, de curandería, de lo que tú quieras. El mundo es bien diverso, Claro. súper diverso. Por eso es que muchos organismos, tanto a nivel internacional como local, pues han promovido ciertas herramientas para la conservación. Ujú. Tal es el caso de UNESCO con el tema del Patrimonio Mundial de la Humanidad, que como sabes, pues está la parte natural y cultural, también tienen las reservas de la biosfera y otro más reciente que son los geoparques mundiales de la UNESCO, que es una de las iniciativas que nosotros hemos trabajado acá y Ujú. que es un programa bien bonito que promueve justo esto, la identificación del patrimonio, encontrar su vínculo entre la parte geológica, natural y cultural, interpretarlo, darlo, divulgarlo, porque siempre es que se lo queremos dar a conocer al visitante, pero primero, para poder cuidar, necesitamos dárselo a conocer al que habita ahí, el que es dueño, Claro. porque él es el encargado, ¿no? Pero Ok. entonces también aquí es donde entra el turismo, porque pues quizá el habitante diga, ¿y a mí qué, no? Pues ahí que se quede la roca o que se quede el árbol o que se quede... Pero cuando le damos mm, ese sentido de lugar, yo he estado trabajando en un artículo recientemente muy bonito que se llama el sentido del lugar. Les recomiendo que lean un poquito a Escobar, Ujú. eh, Escobar colombiano, no el que conocemos, sino otro Escobar, Arturo Escobar, que desarrolla muy bonito este tema del lugar, de el apego al lugar, el sentido del lugar. Y entonces es cuando el visitante, el residente, si le tiene ese apego a su lugar, Ujú. pues puede y tiene el interés de cuidarlo. Pero además, te decía, ya desde la parte de turismo, pues es cómo pone en valor ese patrimonio y tiene un beneficio económico. Entonces, con más razón Sí. el residente quiere cuidar porque sabe que si pierde ese elemento, es como que se te cae la harina y la leche y ya no vas a poder hacer un pastel. Ujú. Entonces aquí, si ya no tenemos esos elementos del patrimonio, ¿con qué hacemos turismo? Entonces, es esta parte que nos toca a ustedes que están en esta especialidad, chicos, pues les toca esa parte de hacer consciente a la gente, de generar proyectos en donde en verdad se beneficien más de los que tradicionalmente se benefician económicamente, porque al final la parte cultural corresponde a, pues, al habitante, ¿no? Al que ha estado ahí siempre y que de pronto me decía una señora acá en Cascada de Tamul, le dije, bueno, ¿y ustedes cómo es que empezaron con el tema de de las lanchas y los paseos? Y dijo, mira, hace unos 20 años nosotros veíamos pasar a un señor en una camioneta con unas lanchas y cada vez pasaba con gente diferente. Y le dijeron, oiga, ¿y usted por qué? Pues qué, quejáis, ¿verdad? ¿Por qué pasa tanto para acá? Y dijo, pues es que yo llevo gente a ver la cascada. Y dijeron, ¿cuál cascada? Para empezar, ¿cuál cascada? La cascada está ahí no sé, 15 kilómetros o menos, Previniendo posibles. y no sabían ni siquiera que existía la cascada. Entonces, pues se favorecía a quién, personas ajenas. Ya él le dijo, pues si quieren les enseño y les empezó a enseñar y demás. Y bueno, ahora hay un comité de lancheros y demás. Pero aquí lo importante es eso, darle el valor a todo lo que lo tenga y pues tratar de defendernos también, porque pues yo sí he sido como de pronto he escuchado muchas críticas de personas Sí, que puede aparecer en la cámara. que pues están dentro del sector turístico beneficiándose y le tiran, ¿verdad? Y dicen, "Ah, es que se espectaculariza y se aprovecha de las costumbres y se folcloriza y se hace como un teatro, aquello que ha sido parte de la vida cotidiana ancestral de la gente, pero al final... Pues si tú le preguntas a esas personas, quizá te digan, no me importa, Hay ¿no? que pedir Yo permiso. lo mío lo conservo, pero no me importa que se ponga así en valor porque también me estoy beneficiando. Entonces aquí hay una gran polémica. Te digo, yo te hablo desde el área de turismo,
si tú platicas esto con un acérrimo así antropólogo, pues a lo mejor va a tener otra opinión, ¿verdad? Pero pues hablamos mucho de un equilibrio en la captación de ingresos del turismo, pero entonces cuando llega el momento dices, ay, no, 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 no se metan con esa comunidad porque la vamos a dañar, porque le vamos a robar sus manifestaciones. Bueno, y entonces, ¿dónde queda esa, compartido, ¿no? Esos, cómo es la frase ahora? César, ayúdame, estos, No, no, es que casi no te escuchamos y justo te ah, íbamos a proponer a ver si nos permitías movernos. En un minuto nos vamos a mover de escenario para escucharte. ¿ya poco todo lo que dijimos ya No, No, sí, valió? sí, sí, sí se sí, escuchó, sí, sí, lo tenemos sí. todo grabado, pero Bueno, nada más es movernos sí, si 5 segundos. quieren. No se desconecte, más estamos ahí en la llamada, nada más que Me sí. avisa desde el WhatsApp Vamos a de reconocerte. César. Bueno, a reconocer porque ya está un poquito modificado, mejor dicho. ¿Te vas a mover? O sea, no le apago. No, no se preocupe, maestra, nos vamos a mover Ah, rápido ok. al cubículo del profe César y ya ahí continuamos con la llamada. Disculpe de antemano. ¿Desde cuándo? Le pongo un poquito para enfrente para que vuelva a reconocerte. Mire, más tarde hasta tenemos un lugar que se llama Hidratatec, el cual consiste principalmente Ah, en llenar botellas de agua para los alumnos en estos tiempos de calor. ya, 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 ya. Ujú. Y también va a conocer el bonito escritorio del profesor César, que no nos, que no nos quiso dejar usar ahorita, ¿verdad? Pero Ay, parece que estoy recorriendo ahí de cuando yo era estudiante. pues estéticamente no ha cambiado mucho, pero al menos sí ya cambiaron los baños, ya están más bonitos. Sí, una vez se nos fue el agua como 15 días. Ay, no, qué horror. Horrible. Sí, le creo. Si se nos va 10 minutos, ya estamos llorando, imagínense 15, una semana. 2 semanas. Sí, El, no, horrible, horrible, horrible. Mira, qué bonito. el laboratorio de turismo, ¿de qué lado, maestra? Ya tenemos cocina también incluida. Ya tienen. Sí, ya no cocinamos a leña y carbón, maestra. Oye, yo estuve ahí hace el año pasado Ay, qué padre. en el Congreso. ¿No estuvieron? Ay, creo que no, yo estaba trabajando en ese instante, maestra. ¿Cómo? Si se supone que era para los estudiantes. Es que también trabajaba, maestra. Pero me voy a mandar un audio. Sí, maestra. Es que, ¿sabes qué, Gris? Juan ya se jubiló, ya tiene rato, ya no está ahí en la George Washington. Entonces, a lo mejor ya ni sacó SIR. Pero sí estás escribiendo bien, Juan Luna Kelser. Ya, ustedes me dicen. Sí, ya estamos listos, maestra, y estamos aquí en el currículum del profesor César, que muy amablemente nos está ayudando. De Por hecho, eso, César, eso debió haber sido desde un principio. Es que sí, tenía mucho ruido ahí los sí, muchachos. una disculpa, maestra. No encontramos un mejor lugar y se nos complicó. Pero no me lo pidieron, Irma. ¿Eh? Es bien mentiroso el profe, no le crea. Este, es básicamente lo que, del general, lo que pudimos rescatar es que hay mucho choque económico entre la salvación del patrimonio, que nos decía que erróneamente estamos usando, bueno, no erróneamente, pero sí de manera inadecuada, los términos de patrimonio físico y patrimonio intangible, que nos decía que también realmente es parte de un solo conjunto, Claro. pero pues ya actualmente para diferenciarlo un poquito más, ¿verdad? Porque no es lo Sí, mismo sí, una sí, sí, para calificación. clasificarlo, digamos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pues de hecho me llamó mucha atención porque justamente va un poquito de la mano la siguiente pregunta, que es cómo usted cree que interactúa el turismo cultural con el tema de la preservación dentro de, no solo de San Luis Potosí, sino de todo el país en general, ¿verdad? Pues sí es un reto, ¿eh? O sea, en el discurso, en el libro, en la teoría, pues se oye muy bonito. Mm.
pero sí nos falta mucho todavía por hacer conciencia, por generar verdaderos mecanismos, que creo que sí hay. Te digo, todas estas figuras de protección, de conservación, de divulgación sirven mucho. Ujú, En México también pues las tenemos y ayudan. Sin embargo, pues ya en la práctica, pues a veces la gente no conoce, ¿verdad? Esas formas en que se puede apoyar para gestionar su patrimonio y a veces también pues no les interesa. Entonces estoy teniendo beneficios hasta donde me dure ujú. el recurso y, y pues a ver qué pasa después, ¿no? Para los que vengan, pues hay que le hagan como quieran, como puedan. Entonces es complejo, pero también creo que aquí pues es nuestro compromiso, ¿no? Como pues gente que estamos en el sector, la academia, ustedes próximos egresados, que van a tener esa oportunidad desde su especialidad que eligieron, pues de ir proponiendo y desarrollando proyectos que sean acordes. Yo colaboro con una institución a nivel nacional que es la AMESTUR y con AMESTUR se ha venido impulsando una temática bien bonita que se llama la animación turística y sociocultural. Ujú, Entonces, desde esa parte, pues es darle el valor a, a esos recursos culturales y pues el involucrar a quien es portador de todos esos elementos y que pueda tener pues un recurso, ¿no? Un beneficio económico de ello. Nosotros también pues tenemos otras formas un poquito más, digamos, recientes. Una de ellas es la que conocemos como el geoturismo, que el geoturismo pues es también esa forma de interpretar el territorio, de enseñarlo, de educar. O sea, el geoturismo habla mucho de la educación, ujú, porque no logramos la conservación sin educación. Te decía, para poder identificar lo que hay, pues a lo mejor la gente de la comunidad sabe que ahí está una cascada y sabe que hay unas cuevas, que hay pinturas ahí, unas manos pintadas, pero sí necesitamos pues digamos, de aquellos especialistas, ¿verdad?, en distintas áreas que nos puedan decir la antigüedad, pues todos los valores, la cuestión, la descripción de lo que sea, ujú, y a partir de ahí pues ir generando esas estrategias de conservación. Entonces, solos no se puede, ni la academia sola puede, ni la comunidad sola puede, ni el gobierno solo puede. Entonces aquí es un trabajo en conjunto en donde pues cada quien haga lo que le toca ujú. y pues a partir de ahí se vaya pues tratando de salvaguardar, ¿verdad? Este, estamos en una época complicada. La El paradigma de desarrollo económico, pues sobre todo del siglo pasado, después de la Revolución Industrial, fue que la medición de eh, digamos, de desarrollo era pues en lo económico. Entonces, aquellos países que tenían más Producto Interno Bruto o más dinero, pues se suponía que estaban más desarrollados y hablábamos de un primer mundo y de un tercer mundo. Y entonces decían, oye, pero estás destruyendo, estás contaminando, ay, no importa, cuando tenga dinero voy a remediar. Y mucho de eso ya no tuvo remedio. Entonces, por eso es que, pues, ustedes saben que, pues, esta conciencia es muy reciente. O sea, empieza a surgir en los 60 con esos movimientos de rebelión y de la mujer y el voto y los hippies y todo esto, por el cuidado al medio ambiente, pero entonces ya empiezan las mesas de trabajo, las discusiones en donde pues hay mecanismos, ¿no? Hay
esos acuerdos, el informe Brundtland, nuestro futuro en común y tal, hasta llegar ahora con los ODS 2030, que pues si te fijas los ODS, esos son esos 17 objetivos que están muy variados, entonces no nada más hablan de cuidar el agua, sino también del empleo digno y de la mujer y de los jóvenes y de muchas otras aspectos que al final están también articulados. Entonces, eh, sí, ese paradigma, pues al final la gente se dio cuenta que tuvo consecuencias, y no nada más en la parte natural, sino también en la parte social, ¿verdad? Entonces empezaron a generar esas brechas en donde había gente muy rica todavía y gente muy pobre, y entonces algunos países comienzan a también ya pues a cambiar eso, y el primero, por ejemplo, que empezó con su constitución hablando del bien común y del buen vivir, que fue Ecuador, por ejemplo. Entonces ellos, pues con alta concentración de grupos indígenas, se dieron cuenta de que necesitaban generar los mecanismos, porque al final, pues mucho de la parte cultural, pues viene, ¿no? Del pasado, aunque también no necesariamente, o sea, la parte cultural, como les decía, también pues la contemporánea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas realizaciones técnicas, con el arte contemporáneo y todo lo que sea. O sea, todo lo que tiene que ver con el paso del ser humano en un territorio. Pero sí, pues muchas cosas se han perdido. Y pues esas brechas también llevan a ese desequilibrio, ¿verdad? Que hace pues que la gente esté pensando más en qué voy a comer mañana que en cómo voy a cuidar lo que tengo, definitivamente. Entonces, todo eso pues es complejo, te digo. A nosotros desde el turismo nos toca pues que se pueda poner en valor eso que hay, tanto como tú decías, tangible e intangible, con sus mecanismos de protección y salvaguarda, ponerlo en valor para que vengan visitantes, también lo valoren, lo vean, lo cuidan, aprendan y pues dejen su dinerito en el destino, ¿no? Nosotros también soy miembro, soy directora general de una red que es la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo, la Resinatur. Y en la Resinatur tenemos una frase que me gusta mucho y decimos que tenemos éxito en turismo cuando logramos que la persona regrese a su casa siendo mejor persona de lo que era cuando salió de ella. Entonces, ¿cómo logramos que un visitante regrese a su casa siendo mejor persona? Pues así, enseñándole, mostrándole, enfrentándolo a la cultura, educándolo, haciéndolo consciente. Claro que disfrute, que se sienta pleno, y entonces regresa a su casa siendo una mejor persona en lugar de regresar con piezas arqueológicas compradas de manera clandestina, con muestras del patrimonio que no debería de haber comprado, y sabiendo pues que en lugar de ir a contribuir al sitio que visitó, a contribuir, digamos, positivamente, pues lo hizo de manera negativa. Sí, de hecho, justamente aquí tocó un punto importante de la siguiente pregunta. Y es muy importante, dentro, por ejemplo, del ámbito de restaurantes, que es donde yo me he manejado mucho. Yo les decía a mis compañeros que me gusta mucho cuando veo los platos vacíos y que digo, ay, pues bueno, se llevó una bonita experiencia, les gustó mi comida, y pues yo sé que igual y mañana no vienen, pero igual la siguiente semana o por una fiesta, un aniversario, ¿no? Entonces dentro del patrimonio cultural también, o del turismo cultural, también manejamos, digamos, esa misma línea de decir, lo hice bien porque se llevó algo de aquí, porque aprendió algo más, porque se sintió con una experiencia bonita, ¿no? Y de la pregunta que sigue, que he estado hablando justamente, es sobre el posicionamiento de San Luis Potosí como destino cultural, pero justamente tocando la preservación de intermedio, ¿verdad? Que ahorita nos hablaba de justamente parte de lo que estamos diciendo, de esto último, pero nos puede desarrollar un poquito más la idea del cómo o de qué manera la preservación ayuda a posicionar de mejor manera.
Bueno, en primer lugar, ayuda porque el visitante encuentra un destino, digamos, limpio, pintado, o sea, decoroso, pe- eh, con sus construcciones en pie, con sus manifestaciones orgullosamente vividas, y entonces ahí se posiciona, ¿verdad? A diferencia de que llegue y encuentre basura y encuentre todo lo negativo que puedas encontrar, por ejemplo, en un centro histórico, ¿no? Estamos hablando de San Luis Capital, ¿verdad? Seguimos Sí, con lo mismo. sí, señorita. Este, entonces sí ayuda al posicionamiento, porque además se refleja una organización y al turista le gusta la organización. Ujú, Cuando un turista llega a un destino donde encuentra basura tirada y donde hay desorganización, se vuelve igual, ¿eh? Y entonces en lugar de ir a tirar la basura en el bote, pues todo el mundo la tira aquí, pues yo también la tiro. ujú, Entonces, creo que por ahí es que tenemos que empezar, ¿no? A tener esa conciencia con los residentes para que el visitante, pues también lo respete y pueda ir a divulgarnos y a recomendarnos como un destino, pues, que vale la pena visitar. ujú. Entonces, la conservación es súper importante, o sea, ¿a qué va? Primero te tienes que preguntar a qué va la gente a San Luis Capital, digamos, aparte del turismo de negocios. Van por el centro histórico, ¿verdad? Ujú, Este, o van porque a lo mejor vienen a la Huasteca, ujú, pero yo sí, de la gente que conozco y que ha visitado San Luis Capital, pues se van fascinados, ¿verdad? Tenemos muchos museos, tenemos muchas iglesias, hay muchas actividades por parte del gobierno municipal de la capital enfocadas en, digamos, actividades culturales, pero creo que falta algo ahí como que, mm, no sé, a lo mejor le faltaría como un algo, un vínculo que realmente posicione a San Luis Capital. Creo que hay otras ciudades, por ejemplo, Zacatecas, que bueno, Zacatecas sí logró ser Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato, que claro, tienen otros elementos, por ejemplo, Guanajuato, pues llama mucho la atención el tema histórico de la independencia, el tema de las momias y eso, que al final pues son elementos, ¿no? Que sí llaman la atención, pero no sé, algo le está faltando a San Luis, que a lo mejor le tocaría a ustedes no inventar, porque no se inventa, acuérdense, pues lo cultural es parte de lo que hay, ujú. pero a lo mejor sí le estaría faltando como algo, encontrar ahí algo que pudiera posicionar a nuestra capital. Digo, al final llega mucha gente a San Luis, pues por el tema de negocios, ¿no? De turismo de negocios, pero si estamos hablando del tema cultural, digo, pues con temporadas como esta procesión que se ha mantenido y cada vez se ha jalado más o atraído a más visitantes, algunos festivales, pero de ahí creo que creo que no hay como una mayor estrategia de posicionar a San Luis en el tema cultural. A diferencia, por ejemplo, de acá de la Huasteca, no digo, nosotros también, pues tenemos mucho con qué sustentarlo. Simplemente, pues hay tres etnias vivas con lengua madre, o hablantes de lengua madre que conservan, o sea, todo eso pues te da un súper sustento. Ujú, Comunidades rurales que tienen ese vínculo con la tierra, con la agricultura y demás. O sea, sí, sí tiene mucho que ver los elementos. San Luis, pues tiene esa parte, o sea, habría que ustedes también, no sé, su proyecto, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Nosotros estamos desarrollando un proyecto para ver de qué manera este, la,
La preservación, perdón, la preservación ayuda a mantener no solamente la estética, sino a mantener también la cultura dentro de San Luis Potosí, dentro de lo que es el polígono de Lina, más Ujú. que nada porque es la Se me materia, cayó mi teléfono. sí, es la materia de los hoteles en el hospedaje, o sea, pero el profesor César así que nos está llevando más sobre el tema de preservación, que es un tema que poco se habla. Claro. Sí, sí, al final, pues, como te digo, lo que no cuidas, en cualquier ámbito, ¿eh? Sí, claro. O sea, ¿por qué la esposa se pinta en la mañana y se arregla y así? Pues, el marido se baña y se perfuma. Pues porque queremos seguir manteniéndonos, vigentes, ¿no? Y, Atractivos para el esposo, ¿verdad? ¿verdad? A lo mejor es un ejemplo muy burdo, No, no, está bien. pero ya en sentido, digamos, de patrimonio, pues es lo mismo. O sea, hay que mantenerlo, hay que preservarlo, hay que darle el valor para, para que se siga conservando y no solo para el turismo, no nada más para los visitantes. Todo comienza, insisto, con los residentes, con los habitantes, con la gente que recorre esos lugares, que los recuerda, que los disputa, que los usa, que los nombra, ¿verdad? Entonces, em, pues sí necesitamos trabajar mucho en colaboración, en vínculo, academia, habitante, empresario y gobierno. ¿Sabes qué? Perdón que interrumpa tantito, Irma. Estamos viendo justamente cómo se da esa interacción entre turismo, patrimonio, que va alineada justamente a lo que busca el INAH, a lo que busca la UNESCO, que es justamente la preservación y la conservación. Entonces, ¿de qué manera el turismo colabora o coadyuva en esa preservación y conservación a partir de tener edificios habilitados para un hotel, para un restaurante, pero también de qué manera el turismo se beneficia con esos atractivos al tener una mayor afluencia de turistas? Entonces, lo que estamos tratando de dilucidar es justamente esa correlación entre el turismo y el patrimonio y cómo beneficia tanto a la preservación y conservación de patrimonio, pero también por otro lado a generar desarrollo y bienestar a través del turismo. Claro, y aparte está como ese discurso, esa disyuntiva, ¿no? Porque sí, pues se promueve porque yo les decía al inicio, em, al final es parte de la materia prima de la actividad, entonces pues el turismo sí, ha depredado, pero también se han generado muchos mecanismos, muchas formas de cuidado y mucho interés por cuidarlo, porque pues claro que tengo que cuidar lo que me da de comer. Entonces, por un lado, y por otro lado también es que la cultura y el turismo pues han sido motivo de esos desplazamientos masivos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Venecia, que han tenido ahora hasta que cobrar un impuesto para entrar a la ciudad, Sí, derivado de esa gran afluencia que hay y de esa masividad que se ha generado. Entonces, también entra aquí esos aspectos, ¿no? De cuidado, también de moderación, de uso de los espacios y pues de esa conciencia. El turismo en verdad yo estoy feliz, siempre defiendo esta actividad porque es una de las actividades que, que nunca van a dejar de ser. La gente nunca va a dejar de viajar. Lo que va a cambiar es la forma en que se viaja. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Tú hace rato hablabas de ese dinamismo. El dinamismo se da también en la actividad. Entonces, conforme se da ese dinamismo en las ciudades, también se da ese dinamismo en las formas de viaje. Y entonces tenemos que ir, pues, adecuándonos, ¿no? A esas nuevas formas de la gente y pues entender que la actividad sí es un motor de desarrollo económico local, pero también puede ser un motivo de desgaste.
y no podemos dividir eso, ¿no? Sí, de hecho, me llamó mucho la atención. Realmente nosotros ya hemos hecho otras 3 entrevistas a maestros aquí del tecnológico y me llama mucho la atención que al igual que usted comparten el mismo pensamiento de que hay un tema con la preservación del patrimonio y el sacar beneficio económico. Como que no terminan de compaginar, no terminan de llevarse de la mano. Siempre hay una discusión fuerte de que es que yo quiero ganar más dinero, pero si tú quieres ganar más dinero tienes que preservar, porque yo te lo estoy diciendo para ti. Claro. Entonces, justamente con esta premisa quiero llegar a la pregunta 7, que es prácticamente la penúltima, que es qué tensiones, conflictos surgen entre la explotación turística y la necesidad de conservar la autenticidad del centro histórico, además del conflicto económico, claro. Yo te diría primero es que necesitamos ya suprimir Ujú, ese concepto de explotación turística, porque justamente esa explotación es la que nos ha llevado a la destrucción. Y ujú, entonces ahora, luego le cambiamos al aprovechamiento turístico y también, pues suena como fuerte, ¿no? Entonces, tendríamos que comenzar por darle el valor. Entonces ahora lo que se usa más es poner en valor para el turismo, ujú. más que una explotación. Este, mm, y digo, la pregunta era que, ¿Qué tensiones o conflictos surgen de llevar más turismo y la necesidad de conservar la autenticidad del centro histórico? pues mira, al final también el nombrar a un espacio centro histórico Ajá, tiene un mecanismo de protección. Era lo que yo te decía hace un rato, todos esos herramientas que hay de gestión, como los que muchas, bueno, no se llevan como deben ser, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como los pueblos mágicos, como los de UNESCO que te decía, los geoparques, los centros históricos, las áreas naturales protegidas, etc. Todo ello tiene ese fin, ujú, que es sí el salvaguardar, pero no es nada más ahí, lo dejamos y que nadie lo vea ni no lo veas porque lo destruyes. No, o sea, más bien es que cómo vamos a crear esa forma de usarlo y tener un beneficio. ujú. Entonces sí, insisto, es bien complicado porque hay mucha inconsciencia también. Y nosotros en México, pues sí tenemos como, sí, esa característica, ¿no? De un poquito de que yo rompo las leyes y la corrupción y puedo taladrar y puedo hacer cosas, que la ley no me permite. Y bueno, quizá en el centro histórico de San Luis esté un poco, sí, más vigilado. Pero si tú vas a otros lugares, por ejemplo, aquí el centro de Ciudad Valles es ambulantaje por todos lados y no puedes pasar, no hay banquetas, este, todo eso pues es destrucción. Yo me acuerdo también cómo amenazaban al alcalde, por ejemplo, en Real de 14, donde le decían, oye, si tú sigues así con esos ambulantaje, con todo eso, te vamos a quitar la denominación. Una vez yo lo escuché en una reunión, este, pero también, pues es esa parte, ¿no? Que tú decías, esa tensión. Y además tenemos un porcentaje muy alto, por ejemplo, de comercio informal, que también, pues suele darse mucho en los centros de las ciudades. Y entonces te encuentras comercio informal, que a lo mejor algunos son ya muy típicos, la gente ya los identifica, los va y los busca, que esa es otra parte también de la cultura, ¿verdad? O sea, tú vas y buscas los molletes, la señora de la canasta de los molletes, vas y buscas la de la tostada esta, el long play que tiene El cuerito, ajá. nopales y demás. O sea, cuando eso se vuelve parte de la cultura, qué bonito, pero desafortunadamente luego encontramos que están los puestos de productos chinos con lonas de plástico, o sea, todo eso que va.
quitándole esa visibilidad, ¿verdad? De lo que es un espacio cultural, pues ya con casi 500 años. Entonces, sí hay esas tensiones. Me parece que, pues a quien le tocan, pues, a quien le toquen, ¿no? O sea, al que le toca cumplir las leyes, al que le toca hacerlas y al que le toca hacer que se cumplan, pero al final sí tenemos que tener una postura cada quien de respeto y de un uso pues más responsable. Claro, maestra. Y ya para finalizar con este tema que realmente nos ha llamado mucho la atención de cómo usted ve su visión de lo que es cultura, no solamente como lo habíamos platicado en un momento exacto de la plática, que no solo es tangible e intangible. Nos gustaría que nos diera si se puede, una especie como de reflexión con sus palabras acerca de la importancia del turismo, del patrimonio, principalmente el patrimonio cultural aquí en San Luis. No solo aquí en la capital, sino en el estado en general, ¿verdad? Pues somos, por ejemplo, nosotros acá en Ciudad Valles tenemos el edificio religioso colonial más antiguo del estado. Ujú. La parroquia data de 1533. Y si un día tienen oportunidad de venir, se van a sorprender el entorno en el que está la parroquia, el estado de conservación en el que está la parroquia. Es una tristeza en verdad que un edificio así, que incluso más antiguo que los edificios que hay en San Luis Capital, no se le dé el valor. Y ya no hablemos nada más para el turismo, sino como valor de la humanidad, ¿verdad? Al final, lo que otros han hecho de relevancia, pues es un valor de valor universal. Por eso se llama el patrimonio mundial, porque se entiende que algo que tiene valor para un pueblo, pues es de todos. Entonces, oye, se está quemando el cuarto de tu hermano. Ah, es mi cuarto de mi hermano, no el mío. ¿No? Se está quemando Australia. Ah, es en Australia. Pasó esto y no sé. Ah, pues está bien lejos, pero al final eso nos decía un alumnito que no entiende que el mundo es una bola. Entonces, al final todo nos llega, ¿verdad? Sí, Y todo esos 4.600 millones de años que le ha costado a nuestro planeta llegar a lo que somos el día de hoy, pues en 200 años el ser humano se ha encargado de destruirlo, ¿no? impactarlo mucho. Eh, Al final, pues la gente tiene que sobrevivir, comer y demás, pero si no tenemos ese valor por el patrimonio, pues no nos va a servir ni para el turismo ni para nuestra identidad como, como habitantes de este planeta. Bueno, maestra, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Realmente ha sido algo muy educativo para nosotros, ya también para ir pensándolo en aplicar estos conocimientos pues para nuestro futuro, ¿verdad? Porque muchos de mis compañeros quieren dedicarse a la sector, otros pocos se quieren dedicar a eventos, a restaurantes. Yo todavía como que me peleo en mis ideas de si me voy a un lado o me voy para el otro, pero en general nos sirve para hasta con la familia de que, oye, pues no te subas a tal lugar porque es parte del patrimonio y además hay que respetar, hay que no rayes, no golpes la piedra, o sea, todo daña, ¿no? Es muy importante para nosotros de manera personal y, pues profesional a largo plazo. Algunas palabras. Claro, pues al final es con lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Sí, exactamente. Acá lo vemos, por ejemplo, en el Jardín Surrealista de Edward James, pues apenas están comenzando ahí con sus mecanismos de cuidado, pero sí había pues mucho impacto y es uno de los espacios, digamos, más emblemáticos de la Huasteca y del estado. Ujú. Eh, y si no se cuidaba, pues se Desaparece. iba a acabar, ¿no? Sí, claro. Pues Entonces empezaron también a tener algunos mecanismos como la preventa. ujú. Eso ayudó mucho porque ahora ya se hacen los grupos más reducidos, se hace De ay, no me control, acuerdo ¿no? cómo se llama, esta estrategia de que
sientes como que nada más eres tú el visitante y por allá alcanzas a ver a un grupo, a pesar de que el jardín esté lleno, pues no hay como mucha Interacción. encuentro, no se siente la masividad. Sí, claro. Y bueno, pues son las formas, ¿no? Todos esos dispositivos que puede haber y hay que ser muy innovadores, ustedes también pueden serlo. Y sobre todo el que se le pueda ir dando más ese posicionamiento a nuestro centro histórico que creo que todavía le está faltando. Claro. ¿Algunas palabras que quiere decir, profe? No, yo nada más agradecer a Irma, como siempre, la disposición y el tiempo y que compartas todo ese conocimiento con nosotros, Irma. Muchísimas gracias. No, al contrario, César, y ya sabes que yo siempre estoy acá a la orden. Si quieren venir a hacer alguna investigación, si quieren participar en alguna otra, te voy a mandar una convocatoria, César, para un libro de edición de un libro de casos Ok. para la enseñanza. Y bueno, pues ojalá que tengas por ahí alguno. ¿Cuándo se publica? Es este año y el límite para mandar contribuciones es el 15 de julio. Excelente. Perfecto. Sí, mándamelo, por favor. Ujú. Pues un Bueno, abrazo, chicos. Acá estoy a sus órdenes. Cuando quieran venir, hagan una estancia y lo que puedan. Gracias, maestra. sí, gracias. Bonito día, maestra, con permiso. Igualmente, Gracias, Irma. bye. Espero haber servido de algo. Demasiado, maestra. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Ah, entonces, ahí está. Ya, fin. ¿Ya finalizaste? Según yo, sí. Salir de la reunión. Bueno, finalizar en general. Sí, ya había que.